Bien, mis hermanos, quiero hablar un poquito sobre esos silencios de Dios. Amén, sobre esos silencios del Señor, en los que muchas veces cuando llegan a nuestra vida, también nos desesperamos, ¿sí? Cuando hay esos silencios del Señor y no recibimos rápida la respuesta que hemos estado haciendo a la oración, como que nos angustiamos, nos desesperamos y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios quiere. Amén. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no conforme Dios quiere, téngalo por seguro que vamos a fracasar, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos las cosas conforme Dios quiere que las hagamos, pues debemos aprender a interpretar los silencios de Dios. Amén. Y eso fue un poco de lo que habló el pastor Pedro Cantú. Y bueno, el Señor ministraba mi vida. Tal vez no lo voy a hacer de la manera como el apóstol Pedro lo hizo, porque él es el apóstol Pedro. Yo soy el hermano Aurelio. Amén. Sí, y llevé conmigo unos escuderos en el cual pues van a recibir doble la palabra. Y tal vez su escuela diga, pero eso no fue lo que el apóstol dijo. Pues Dios lo va a hablar en un lenguaje diferente. Amén. Amén. Y quiero hablar de esos silencios de Dios, donde muchas veces como hijos debemos estar, mis hermanos, discerniéndolos. Si hemos estado orando en los hogares de luz, hemos estado clamando para que el Señor abra nuestros ojos, nuestros oídos y podamos discernir los tiempos y los momentos de Dios. Amén. Que podamos caminar en el kairos de Dios. En el kairos. ¿Cuánto estamos dispuestos a caminar en el kairos de Dios? Cuando usted y yo caminamos en el kairos de Dios, entonces vamos a interpretar los silencios de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese silencio que se está provocando allí es porque está Dios a punto de provocar algo maravilloso en su vida, en mi vida, en la familia, en la iglesia. Amén. Pero si yo no soy claro en dar interpretación correcta a los silencios de Dios, entonces me acelero y comienzo allí a hacer cosas que Dios no me mandó y puedo perder el reinado. Amén. Dice la Biblia, a mí me encanta muchísimo este pasaje, lo encuentro en 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Voy a hablar allí. Dice la palabra que Dios le había dado al rey Saúl, por medio del profeta Samuel, una palabra de esperarlo hasta que él llegase. Pero en ese plazo en el que Samuel está allí recibiendo confirmación de Dios, recibiendo palabra, el profeta está escondido en el secreto de Dios. Saúl está con todo su ejército y de repente algo ocurre. Los filisteos se levantan. Los filisteos comienzan a atacar el campamento donde está Saúl. Ahora Saúl tenía de parte de Dios, por medio del profeta Samuel, que esperase. Y allí comenzó a manifestarse también un silencio de Dios. Dice la Biblia, el versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, tome nota, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas. Estoy leyendo 1 Samuel 13, versículo 6. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pues voy a leerlo otra vez. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero, diga conmigo, pero. ¿Sabe que mi hermano, esos peros van a estar allí? A veces, pero. Esos pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto.
Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Samuel respondió, porque vi, pero Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no le he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Y hermanos, todo esfuerzo que usted haga en sus fuerzas, escuche, en sus fuerzas, terminará en fracaso. Todo esfuerzo que usted trate de hacer en sus fuerzas terminará en nada. Muchas veces nosotros nos desesperamos en los silencios de Dios, en los plazos señalados por Dios, cuando Dios nos da una palabra, cuando el Señor nos da un tiempo y no vemos las cosas que suceden en el plazo señalado puesto por nosotros, entonces nos desesperamos y actuamos. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado porque no sabemos interpretar los silencios de Dios. Y la palabra me gusta mucho porque la palabra es clara y dice en Tesalonicenses, creo que 1 Tesalonicenses 5:23, algo allí, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo tienen que estar? No, ¿cómo debe estar? Lo hemos leído muchas veces, y aquí lo he enseñado varias veces. ¿Y cómo debe estar su espíritu, alma y cuerpo? Irrepresible. ¿En qué? En santidad. ¿Cierto? En santidad. Porque sin santidad, amén. Amén, entonces, ahí está el alma, el espíritu y el cuerpo. Tengan presente esto, que vamos a trabajar un poquitico más adelante con esto. Hace unos minutos estábamos cantando porque nada hay imposible para Dios. Amén, porque nada hay imposible para Dios. Y cuando nosotros miramos el libro de Job, podemos encontrar que Job es un personaje que logró superar aquel silencio de Dios, aquel momento en el que tal vez por ningún lado encontraba salida a su dificultad, a su crisis, y al contrario cada día empeoraba más. De repente se levantaron algunas personitas muy, como amigas de él para levantarle el ánimo, y lo que hacían era que lo llevaban más hacia la tumba. Recuerden que él tenía unos amiguitos que le decían, lo que usted está atravesando es porque está en pecado. Lo que usted está viviendo es porque está mal. Revísese, examínese, Job. No es normal que usted esté teniendo una gran calamidad como la que vive, y parece ser que usted está en problemas con Dios. Y esos amiguitos no fueron los mejores aliados, sino al contrario, se estaban convirtiendo como en aguijones. Amén. Y hay personas que en lugar de ser una bendición para usted, pueden ser un aguijón. Amén. Usted tiene que discernir. Y cuando usted no discierne los silencios de Dios, pues puede terminar confundido y haciendo las cosas incorrectas. Pero cuando usted conoce realmente a Dios, usted sabe lo que Dios está haciendo, usted puede decir como Job, aunque Él me mate, Él sigue siendo mi Redentor. Amén. Aunque Él me mate, Él sigue siendo mi Señor. Sí, y lo decía la pastora hace unos minutos, el peor error que usted y yo podemos cometer es que cuando estemos atravesando por un momento de dificultad, por un momento de crisis, por un momento de silencio de Dios, nos quedemos callados. Es allí donde Dios quiere escuchar del hijo que le ha creído a Dios y que sabe que no hay nada imposible, pues lo alabe con todo su corazón. Amén. Lo alabe. A mí me encantó muchísimo cuando estaba viendo allí,
ese momento crítico, nuestra hermana Vilmari con su niña allí casi que muy diagnosticada por los médicos con las cosas peores, y ella decía, no, mi hija camina, mi hija está sana, mi hija no le ha pasado nada. Amén. No sé si lo decía por medio de los nervios que estaban alterados, asustada, o lo estaba diciendo porque de verdad creía que Dios podía levantar a su hija aún de la misma tumba. Pero ella manifestaba que Dios era poderoso para hacer que su hija estuviera viva. Y le decía a los médicos, no, yo creo que mi hija está bien. Y ella cancelaba diagnósticos allí del hospital, la condición, venían los pronósticos, los médicos, las enfermeras, y ella decía, no, mi hija camina, mire, movió un piecito. Esa fe la mantuvo firme hasta, pero hoy su niña caminando. El peor error que usted y yo cometemos es quedarnos callados cuando estamos pasando por un silencio de Dios. Cuando usted ha orado por su hijo y nada responde Dios a su petición. Cuando usted ha orado por su esposo, por su esposa, por su familia y parece que nada está sucediendo. Allí es donde usted tiene que decir gloria a Dios porque algo está pasando y mis ojos lo verán. Amén. Es importante aprender a interpretar los silencios de Dios, mi hermano. Pero, escuche esto, en esos silencios no actúe usted, deje que sea Dios. Amén. No se ponga, escuche, a hacer las cosas que Dios no le pide que haga en un momento difícil. Tranquilo. ¿Saben, mi hermano? Estoy sintiendo en mi espíritu que aquí hay muchos hermanos que están en silencio de Dios y que últimamente han estado también siendo como atacados muy fuertemente a sus pensamientos por personas, por qué sé yo, para que cometan errores. Guarda quietud. Dígale, Señor, espero el tiempo señalado tuyo. Amén, no me adelanto, porque es peligroso. Dios tiene todo en control. Amén, no hay nada imposible para el Señor. No hay nada, amén. Escuche. El tiempo de Jesús para nosotros es perfecto, es claro. Job dijo, yo sé que aunque no entiendo nada, me mantengo firme, me mantengo seguro, me mantengo claro. Él alababa al Señor, él bendecía a Dios y quizás la enfermedad empeoraba, quizás las cosas se ponían más críticas, pero Job seguía esperando el tiempo preciso de Dios, aún en el silencio que estaba viviendo. Amén. Y esto es importante, mis hermanos. Hoy quiero llevarlo a algo y es que vaya conmigo a una familia preciosa allí en Juan capítulo 11, el Evangelio de Juan capítulo 11. El Señor nos hablaba este fin de semana a través de esta familia y quiero aprovechar estos minutos para dejar esta palabra que ha quedado clara en mi vida. Porque, mis hermanos, en Juan vamos a estar leyendo algunos versículos preciosos. El Señor Jesucristo, dice la palabra, en Juan capítulo 11, espero que todos tienen su Biblia. Amén. Yo creo que todos se encuentren. Van a haber cosas en las que usted no entiende. Y usted dice, pero ¿cómo así? Esto no hay lógica. ¿Cierto? Y comienza usted a razonar. Pero déjeme decirle algo. Puede que hoy usted esté atravesando por un silencio del Señor que está trabajando fuertemente para manifestar algo grande en usted. Amén. Ya conmigo, los tiempos de Dios son precisos para mí. Amén. Eso está bien. Entonces dice la Biblia. Porque en el tiempo de Jesús vemos que allí hay una familia que el Señor dice claramente que Él la amaba. Dice, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí
el que amas está, ¿el qué? Ya conmigo, el que amas, el que amas. Subraya esa palabra, el que amas. Porque una de las cosas por las que muchas veces nosotros, allí el enemigo nos trata de engañar es cuando estamos atravesando un momento difícil, haciéndonos creer que Dios ya no nos ama, que ya el Señor no nos quiere, que ya el Señor se desinteresó porque cometimos graves errores y ya Él se fue y nos dejó solos. Pero déjeme decirle algo, aquí dice la palabra, a quien el Señor ama. Amén. Miren esto. ¿Y esto estaba seguro quién? Diga sus propias hermanas. ¿Sí? Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Usted tiene que estar claro en esto, mi hermano. Mire, como papá, usted tiene que estar seguro que Dios ama a sus hijos. Como esposo, usted tiene que estar seguro que Dios ama a su esposa. Como esposa, usted tiene que estar seguro que Dios ama a su esposo. Yo como pastor estoy seguro que Dios ama a la iglesia. La iglesia debe estar segura que Dios me ama a mí como su pastor aquí. ¿Están aquí? Usted y yo tenemos que estar seguros que Dios nos ama. El peor error que usted y yo podemos cometer es dudar de ese amor. No dude. Y esté claro en ese amor, porque en ese amor usted se va a permanecer firme. Marta y María sabían que a pesar de que Lázaro estaba enfermo, Jesús lo ama. Y con esa palabra van donde está Jesús y le dicen, Señor, al que tú amas está enfermo. Al que tú amas. Amén. Al que tú amas está enfermo. Versículo 4, oyéndolo Jesús. El Señor tiene unos oídos despiertos a tu clamor. Toda oración que usted haga, toda petición que usted haga, Dios la oye. Mi hermano, Dios ya escuchó tu clamor. Tranquilo, está en proceso tu bendición. Amén. Ya el Señor escuchó tu ruego. Tranquilo. Oyó, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Qué dice aquí la palabra? Y amaba. O sea, mi hermano, ¿cuántos saben que Jesús nos ama? Amén. Si usted sabe que Jesús nos ama, debemos caminar siempre victoriosos. No importa por lo que esté atravesando, no importa por lo que esté viviendo, no importa por los valles de sombra de muerte, no importa por los valles de oscuridad, no importa por los lugares oscuros que esté caminando, yo debo estar seguro que Dios me ama. Amén. Dios me ama. Entonces, hay algo muy interesante en este pasaje. Vamos a estar viéndolo un poquito más. Dice, ¿a dónde quedamos? Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en lugar donde. ¿Se quedó qué? 2 días más. A veces decimos, mi hermano, estaba mirando este pasaje y me pregunté por un instante, ¿qué pasaría hoy, mi hermano, si a nosotros como pastores alguien nos manda a llamar porque está pasando algo crítico, difícil allí y nosotros no aparecemos? Al contrario, nos vamos para otro lugar, porque mira lo que el Señor hace. Siga conmigo. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después dijo a sus discípulos, vámonos para Houston. Imagínense, mi hermano, usted atravesando por un momento difícil, pero muy complicado. El asunto se complicó. Usted manda a llamar al pastor, a los más cercanos. Y usted dice, no, mire, así supo, ¿no? No, pues que se fue para el aeropuerto de La Guardia, que es que para Houston. En lugar de estar aquí, se fue para otro lado. Y eso es lo que el Señor hace. Dice la Biblia, que le dice a sus discípulos, después de pasar 2 días, vámonos para Judea. Los discípulos no logran entender esto. Le dijeron los discípulos, Rabí,
Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús responde, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en el día no tropieza. Escuchen esto, las palabras del Señor Jesucristo. El que anda en el día no tropieza. El que anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Oigan, aquí hay una palabra poderosa. El que anda en el día no tropieza. Jamás, escuche esto, jamás vea los silencios de Dios o las cosas que están viviendo como un tropiezo. Porque jamás un hijo de Dios que está en Cristo Jesús tropieza. Dije, jamás tropieza. Usted puede estar seguro de esto. Si usted está, escuche, en un silencio de Dios, usted está en un momento difícil, usted no entiende lo que está pasando, pero si usted sabe que Jesús lo ama y que usted ama a Jesús, usted no está tropezando, tranquilo. Hay algo que está tejiendo Dios para manifestarle mañana algo poderoso. Amén. Pero el Señor dijo, ninguno que camina de día, o sea, que camina con Cristo, que sabe quién es Cristo, aunque esté pasando por las situaciones más difíciles, jamás tropezará. No sé si me logran entender esto. ¿Sabe que, mi hermano? Mire, es tan lindo caminar tomado de la mano de Dios. Qué hermoso caminar en los procesos de Dios. Qué hermoso caminar en los silencios del Señor. No nos adelantamos a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque sabemos, mi hermano, que caminamos con Él y que todo lo que hagamos será de bendición. Amén. Y a veces nosotros nos desesperamos, tomamos decisiones equivocadas muchas veces. ¿Por qué? Porque nos llenamos de angustia, de preocupación, de afán, de ansiedad. No hemos aprendido a descansar en el Señor, no hemos aprendido a estar claros en esto. Iglesia de Dios, estamos viviendo tiempos agitados, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde hoy la gente hasta para comer lucha, ya no puede comer tranquilo a la mesa con sus hijos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están corriendo, todo el tiempo están angustiados, corra para allá, corra para acá. Ya, mi hermano, el culto lo queremos que sea de 5 minutos porque tengo otras muchas cosas que hacer. Estamos angustiados, pero tranquilo. El que camina de día no tropieza. Oigan, el que camina de día no se angustia, no tropieza, no se preocupa, tranquilo, está seguro en el Señor. Pero el que camina en tinieblas va a tropezar continuamente. Mis hermanos, nos desesperamos muchas veces. A mí me encantaba el testimonio del apóstol Pedro, cómo logró él a tomar aquel edificio, a pesar de la presión que estaba teniendo, a pesar de los momentos difíciles que estaba atravesando. Parecía todo perdido. Pero Dios le habla, Dios le dice, Pedro, tranquilo, no se preocupe por mí, no se preocupe por el reloj. Y hermanos, hoy hay una palabra para usted. Aprende a interpretar los silencios del Señor. Aprenda a caminar en el kairos de Dios, o sea, en el reloj de Dios y no en el reloj tuyo. Convierta, es que esto me gustó muchísimo lo que el apóstol dijo, convierta el tiempo en un amigo tuyo y no el tiempo en un enemigo. Hay gente que está convirtiendo el tiempo en enemigo. Y todo el momento no me alcanza, es que no puedo hacerlo, es que mire, ya corre. ¿Sí? Y el tiempo es un enemigo. ¿Por qué? Porque realmente está desesperado. No, alíese con el tiempo. Disfruta lo que está haciendo, disfrútalo, escuche. Disfruta el tiempo porque el tiempo es de Dios. Por más que usted se afane, no podrá añadir nada a lo que Dios tiene planeado para su vida. Vamos a aprender a pelear por lo que es nuestro y no pelee por lo que no es tuyo. Hay gente que está peleando por lo que no es suyo. Ustedes no se están entendiendo. Usted tiene que aprender a pelear por lo que es tuyo. Pelee por lo que Dios dijo que es tuyo. Pero muchas veces nos hemos puesto a pelear por algo que no es nuestro y abandonamos lo que sí Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque no entendemos los silencios y los tiempos de Dios. El que anda en la luz no tropieza. O sea, diga conmigo, camina seguro. Diga camino seguro. Hay gente enferma porque está afanada, preocupada, angustiada. No ha aprendido a conocer al Señor Jesús. Y el Señor
Le dice a los discípulos, tranquilo, vámonos a Judea, allí tenemos otras cosas. ¿Y esperó cuánto? 2 días. Y el Señor dijo, nuestro amigo Lázaro, no, vamos a ir a despertarle, él está durmiendo. Mi hermano sabe algo, y esto me gusta. Hay ingredientes poderosos de una espera. Escuche esto, ingredientes poderosos de una espera en el tiempo, escuche, en el tiempo preciso de Dios. En el tiempo. Y hay ingredientes poderosos que usted debe abrazar para poder disfrutar de los tiempos precisos del Señor. Aquí vemos en este pasaje que el Señor Jesucristo ama a esta familia. El Señor la ama, el Señor está claro aquí en la palabra, y también la familia ama a Jesús. Pero yo veo en la palabra que el Señor recibe una notificación urgente. Es una notificación instantánea. Jesús no podía hacer nada más, tenía que salir corriendo a donde esta familia, porque la Biblia dice que Jesús la amaba mucho. Y esta familia en este momento, con esta notificación, le está diciendo al Señor, estamos en problemas. Suelta lo que está haciendo y corra a vernos. Estamos en un momento crítico, Señor. Pero ¿sabe una cosa? Veo aquí que la espera en alguien que te ama incluye mucha confianza. Escuche, la espera en alguien que te ama incluye mucha confianza. Usted no puede decir que ama a alguien y desconfía en él. Yo no puedo decir que amo a Jesús y desconfío de sus promesas. Entonces estaría dudando y sería un mentiroso. Si yo creo que amo a Jesús y que Jesús me ama, puedo estar seguro en Él y tener una confianza clara que no hay nada imposible para Él. Amén. Entonces, mi hermano, mire, y me llama mucho esto, la atención. Si Marta y María tenían clara confianza en el Señor, si la iglesia Centro de Avivamiento tenemos tanta confianza en el Señor Jesucristo, vamos a aprender a interpretar sus silencios y vamos a darle gracias al Señor y no nos vamos a desesperar y no nos vamos a preocupar y no vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a esperar su tiempo y su momento, porque yo sé que Dios se glorifica. Porque yo sé, estoy seguro de esto, que si el Señor Jesucristo sanó a impíos, sanó a gente que estaba lejos de Él, que estaba separada de Él, y Jesús los sanó y Jesús los liberó, y el Señor hizo cosas tremendas en aquellos, ¿cuánto más lo hará en mí y en usted, que nos ama profundamente? Amén. Si el Señor los hizo con ellos, los sanó, los liberó, ¿cuánto más no lo hará con usted y conmigo? Pero tenemos que estar claros en lo que Dios nos quiere decir. Los silencios de Dios son para glorificar su santo nombre en usted y en mí. Amén. Siempre la espera será para ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la ciudad, en la nación. Siempre la espera será para ver la gloria de Dios. Amén. Siempre. Siempre, mis hermanos. Sí, yo doy gracias al Señor porque por algunos días nosotros tuvimos que esperar. Esperar para llegar a este lugar. Nos sentimos un momento, sí, al vernos en el sitio, nos sentimos un poquito nerviosos, sí, de verdad, los nervios se alteran. Fuimos a buscar dónde congregarnos porque nos quedamos de repente, nos sellaron las puertas así, nos las sellaron, hermanos, sellados. Nosotros fuimos a hacer el servicio el otro día y había una cinta donde decían sellado, con todos instrumentos y todo adentro. No teníamos nada. Nos lo sellaron un miércoles en la noche para amanecer jueves. Estaban selladas las puertas. El culto del domingo no teníamos dónde.
No sé si se acuerda, hermano Alex, hermano Kenny está por acá, ¿se acuerda? Fuimos a buscar. Mi hermanos, fuimos a buscar el lugar. ¿Por qué? Porque no lo teníamos. Pero no nos angustiamos, oramos, dijimos, Señor, dirígenos, ¿sí? Porque no sabemos dónde hoy nos vamos a congregar, el próximo domingo no sabemos. Y mi hermano, ¿sabe algo? Aprendimos a interpretar este silencio del Señor y a esperar en su tiempo para recibir aquí la 277 de Martin Avenue. Habían propuestas, habían otros lugares. Estábamos tocando otras puertas. Fuimos y preguntamos con algunos pastores qué posibilidad había. Y parecía que había un silencio tremendo de Dios. Orábamos de la mañana, no dejamos de hacerlo. Pero el Señor seguía en silencio. El Señor nos seguía diciendo, aguanta. Tranquilo, aguanta. Mi hermano, mire, el aguantar es aprender a esperar. ¿Sí? Y al Señor le encanta trabajar con usted y conmigo esa área. El silencio del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es allí donde Él sabe si realmente su confianza está en Él o en usted mismo. Amén. ¿Cómo usted puede mostrarle a Dios que de verdad confía en Él y que tiene fe en Él? Cuando aprende a esperar los silencios del Señor haciendo su voluntad. Amén. No nos pase lo de Saúl. No nos pase, mi hermano. Dice la Biblia que Dios le dijo a Saúl, Saúl, aguanta, espera aquí, yo voy y hago el holocausto. Estoy allí en la presencia de mi padre, estoy haciendo mis labores y usted espere acá hasta que yo venga a hacer la parte que me corresponde. El holocausto solamente tenía que hacerlo Samuel, no tenía que hacerlo el rey Saúl, era solamente exclusividad del sacerdote. Tenía que esperar, tenía que aguantar. Pero dice la Biblia que cuando el ejército de los filisteos comenzaron a levantarse, Saúl se llenó de nervios, se asustó, se preocupó, se angustió, se desesperó y comenzó a actuar a su manera, en sus fuerzas, en sus capacidades. Y dice la Biblia que él terminó perdiéndolo todo. ¿Sí? Nosotros esperamos el tiempo del Señor acá. No nos adelantamos, le dije, Señor, yo sé que tú estás conmigo, sé que hay un lugar que tú has preparado. Y no nos adelantamos, sino que esperamos todos los días en oración creyendo que el Señor respondía. Amén. Entonces, porque mi hermano, escuchen esto. Escuche esto. ¿Cuántos saben que el Señor tiene una programación en su vida, en mi vida y en nuestra familia? Ahora, si usted es consciente que hay una programación de Dios para usted, para mí, para la familia, para la iglesia, la ciudad donde estamos, entonces esperemos que sean las cosas a su manera y no a la mía. Entonces, hay algo que me gustó muchísimo esto. De esta enseñanza es lo siguiente, y me gustó mucho la manera como el Señor nos hablaba, y es que en esta familia había algo que el Señor quería trabajar. ¿Sabe que todavía hay un trabajo que Dios está haciendo conmigo? Y hay un trabajo que Dios está haciendo con usted. Por eso el peor error que podemos cometer nosotros es fijarnos en alguien, poner la mirada en alguien, y por el error de esa persona entonces yo irme a la iglesia. Porque es que Dios te está formando. Y hace poco estaba diciendo hermano Alex precisamente que el alfarero es el que tiene el barro en la mano y el barro es moldeado por el alfarero. Ahora, ¿cuántos saben que todavía está Dios haciendo cosas grandes en nuestra vida? ¿Cuántos saben que el Señor todavía sigue trabajando en usted y en mí? Todavía. Carácter, hermano, humildad. Todavía hay orgullo en nuestra vida que tiene que ser erradicado. Sí, es un enemigo fuerte, pero que a veces se levanta el orgullo, la altivez, la arrogancia. ¿Cierto? La desobediencia, ¿cierto? Pecados ocultos, que muchas veces estamos luchando con ellos. El Señor sabe. El Señor sabe cuál es su debilidad. El Señor sabe cuáles las luchas internas que usted tiene. ¿Sí me entiende? En los que usted y yo muchas veces, mi hermano, mire, nos pasa, queremos aparentar lo que muchas veces no vivimos. Por eso hay comportamientos en los que usted muchas veces se extraña. Usted dice, pero yo quiero ser esto, pero soy lo otro. ¿Por qué me pasa esto a mí? Usted muchas veces se dice, pero ¿por qué yo quise decir esto, pero dije fue lo otro? Hay luchas internas y Dios las conoce. Confiéselas. Dígale, Señor, tengo una debilidad y es esta, y manifiesto. Dios quiere cambiar eso en usted. Amén. ¿Por qué los silencios del Señor? Porque Él está haciendo cosas preciosas a favor tuyo. Y me gusta mucho acá porque, mi hermano, mire, cada uno de estos personajes representa algo. María
representa al Espíritu Santo. No, perdón. Al Espíritu, perdón, no al Espíritu Santo, no, me equivoqué. María representa al Espíritu. Sí, el Espíritu tuyo y el Espíritu mío. Recuerde que hay espíritu, alma y cuerpo. ¿Me está entendiendo? El Espíritu, el soplo de vida. El soplo de vida en ti. Esto representa a María. Marta representa ¿qué? El alma, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Y Lázaro representa la carne. Eso me gustó. Dije, Lázaro representa la carne. Por eso es que Lázaro muere, porque la carne tiene que morir. Para que el espíritu y el alma viva. Pero mientras no muera la carne, no va a poder pasar nada. Quiero llevarle un poquitico a esto, porque me gustó muchísimo esto. La carne tiene que morir. Amén. La Biblia dice que el que está en Jesucristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo les pregunto en esta mañana, me hacía una gran pregunta mientras estaba recibiendo la palabra. ¿Cuánto de Lázaro hay en mi vida? ¿Cuánto de Lázaro hay en su vida? Porque, mi hermano, el nombre, ¿sabe que el nombre Lázaro significa Dios es tu ayudador? Lázaro, su nombre significa Dios es tu ayudador. Pero pregunto, ¿cuánto de Lázaro todavía hay en usted y en mí? Que hoy necesita, ya conmigo, morir. Ok. Entonces es importante esto. Es importante que entendamos esto, mi hermano, ¿por qué? Porque cuando yo no logro interpretar correctamente el silencio de Dios, el kairos de Dios, podemos terminar confundidos, en problemas, abandonándolo todo, renegando de Dios, criticando a Dios, murmurando de Dios y hasta blasfemando de Dios. Escuchen esto, iglesia del Señor. Cuando usted no conoce lo que Dios está a punto de hacer, porque hay un silencio, porque está atravesando por un momento difícil, porque está atravesando por un momento crítico, y usted ha orado y usted no ve respuesta, entonces usted puede entrar en una pelea interna. Usted puede estar pensando algo por dentro, aunque no lo manifieste, pero que Dios sí sabe. Y es peligroso. Cuando usted atraviesa un momento difícil, alaba al Señor, adóralo, glorifícalo. Y mis hermanos, eso hacíamos nosotros cuando teníamos el lugar. No veíamos por ningún lado nada que se abrieran las puertas, pero yo seguía orando, yo seguía diciendo al Señor, sé que el sitio está. Padre, yo no me voy a desesperar, no voy a cometer locura. Señor, sigo dependiendo de ti, mi mano está agarrada de Cristo y sé que veré tu gloria. Y oraba con mi esposa, porque sabe algo, mis hermanos, mire, esto me gusta muchísimo, y es que cuando usted esté atravesando por momentos difíciles, al que tiene que tomar de la mano es a su esposa, a su familia, y orar juntos. Amén. Y yo lo hago con mi esposa. Yo lo hago con ella, lo hacemos en el cuarto, allí en el apartamento. Mi hermano, tenemos un lugar secreto donde venimos de rodillas y le presentamos al Señor nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia entera, la iglesia, la ciudad, la nación. Estamos orando de continuo, estamos dando gracias al Señor. Y mi hermano, no tomamos decisiones cada uno allí aparte, sino que en oración venimos los dos y le decimos, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que hagamos? Y el Señor nos confirma al uno, al tercer día o al mismo momento, pero no queremos hacer las cosas a nuestra manera, y gracias a Dios que hemos visto su gloria. Amén. María y Marta pasaron por todo el proceso. Escuchen esto. ¿Cuál proceso? Pues del funeral. Su amado hermano Lázaro. Todo ese proceso lo pasaron, prepararon el cuerpo, lo sepultaron en una tumba, le colocaron una piedra, dice la Biblia. Y en ese proceso, dice la palabra, siguieron experimentando el silencio de Dios. Y de repente, dice la Biblia, Jesús se aparece con sus discípulos a visitar a Lázaro. A visitar a Lázaro. Escuchen esto. Pero cuando entendí, el Señor fue a visitar la carne. Porque sabe una cosa, el Señor está aquí para visitar la carne. Amén. Cuando llegó, dice la Biblia, y esto me gustó mucho, dice la palabra, cuando llegó, hacía 4 días que estaba muerto. ¿Cuánto?
4 días. ¿Y sabe por qué 4 días? ¿Sabe que mi hermano, mire que esto en Colombia, no sé si en Ecuador, en Perú, en México, no sé, pero mire que esto me pareció un poco curioso. En Colombia, cuando se muere alguien, le hacen 9 noches. Se llama novena de las 9 noches. Y yo iba, pero iba a comer, porque dan comida, hermanos. Yo decía que se acabe rápido esos rezos para que venga la comida. Yo iba a comer, de verdad no se lo digo con todo corazón, yo iba a comer. Yo no entendía lo que estaban haciendo, pero yo lo que sí entendía era cuando llega el momento de comer. Y sabe que una vez yo le pregunté a alguien, bueno, ¿y por qué 9 noches? ¿Y sabe qué fue la respuesta? Porque en la última noche el espíritu se va. Yo me comí ese cuento hasta mucho tiempo. Hasta cuando Dios me da una palabra. Pero ¿sabe una cosa? Es tradición. Escuchen, esto es tradición. Hay personas que dicen, no, es que al tercer día, cuarto día, el espíritu se va. El espíritu todavía está rodeando allí el muerto, así de pronto resucita y quiere meter. En el tiempo de Jesús, parece ser que había en los religiosos, en los fariseos, en los que estaba allí, también había este protocolo, había esta creencia. Y ellos entonces esperaban 3 días para que si murió, murió de verdad. Ya ni modo. Entonces el Señor dijo, pues para que sepan que murió, vamos por el cuarto. Por eso el Señor esperó 4 días. Para mostrarle a ellos de que el Espíritu estaba rodeando, que estaba muerto. Amén. Como para que no dijeran, es que no, el hombre estaba dormido y ahí el Espíritu volvió y tomó. No. Que se dan cuenta que estaba muerto. ¿Ok? Entonces mi hermano, dice la Biblia que llegó dice al 4.º día. Cuando llegó, hacía 4 días, el Señor le dice, Marta, si desde ese estaba aquí, ¿no habría qué? Muerto mi hermano. ¿Sabe que mi hermano, mire, Marta, allí miremos, dice la Biblia, que vino Marta, ¿y qué le dijo Marta? Versículo 21. Y Marta dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano, esto lo hace ¿quién? Diga conmigo, el alma. El alma la que cuestiona. El alma la que argumenta. El alma la que le cuesta entender. El alma la que no acepta. Yo no acepto que esté enfermo. Cuando yo le sirvo a Dios, cuando yo voy a la iglesia, que estoy enfermo. Mi hermano, y reclama. Mire, ¿sabe una cosa? El peor error que usted puede cometer es reclamarle algo al Señor. En lugar de reclamarle, adórale. No le reclame a Dios nada. Solamente adórale, que usted se va a levantar. Y cuando usted se da cuenta, está totalmente bendecido y sano. ¿Por qué? Porque Dios se labora en medio de la adoración que usted estaba haciendo allí. Pero Marta representa el alma, la angustia, el desespero, las emociones se sienten. Y es cuando corremos a tomar decisiones equivocadas, cuando su voluntad está alterada. Escuche esto, cuando su voluntad no está en control, cuando usted quiere tomar las cosas a su manera, ¿sí? Y esto es no saber darle interpretación a los silencios de Dios, ¿sí? Por eso usted, mi hermano, ve una persona angustiada que no se halla. No, y le dice, usted está allí, mi hermano, tranquilo. No se angustie. Pero ¿cómo no va a angustiar? ¿Cómo no va a desesperar? Mire cómo. Y comenzamos allí a argumentar. ¿Por qué? Porque nuestra alma está, ¿qué? Angustiada. Jesús dijo en el huerto del Getsemaní, Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús no dijo, mi espíritu está angustiado. Jesús dijo, mi alma está en angustia. Y muchas veces nosotros en esa angustia, ¿qué hacemos? Le reclamamos a Dios. Porque no estamos entendiendo que hay un proceso de Dios, en un silencio de Dios, y es que está procesando la carne. La carne necesita morir. Escuche, iglesia del Señor.
Los silencios de Dios son para que usted y yo podamos ver gloria. Hasta ese momento toda la gente, Marta y María y Lázaro, conocían al Señor como nuestro sanador, como el que sana, como el que hace milagros de esta magnitud. Pero no lo habían conocido como el que resucita. ¿Y cuántas veces nosotros conocemos al Señor por ciertas cosas que ha hecho en nuestra vida? Pero el Señor quiere revelarnos a través de los silencios que Él es mucho más poderoso para hacer cosas que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre, pero que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Miren, vayan conmigo a Efesios 3:20. ¿Qué dice Efesios 3:20? ¿Alguien que lo lea? Efesios 3:20, ¿qué dice la Biblia? Ok, oigan esto. Es más poderoso para hacer cosas mayores que las que usted y yo hemos pedido. Amén. Entonces siempre la espera, escuchen esto, iglesia, siempre la espera será para ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en mi ciudad. Diga conmigo, siempre. Esto es poderoso. Mi hermano, esto es algo maravilloso. Siempre toda espera en Dios producirá resultados sobrenaturales en nuestra vida. El Señor le dice a Marta, claro, Marta, tiene razón. Si yo hubiera venido cuando me lo pidieron, su hermano no habría muerto, es verdad. ¿Sabe que podría haberlo sanado? Porque muchas veces me ha visto sanar, Marta, y estoy seguro con lo que tú me estás diciendo. Usted me conoce a mí como su sanador. Él ha visto sanar a otros, y si hubiera venido, hubiera sanado a Lázaro. Y el Señor está diciendo esto. Claro. Si hubiera venido cuando me lo pidieron, todo esto había ocurrido. Pero déjeme decirle, Marta, algo. Lo había podido sanar. Pero nunca, escuchen esto, pero nunca hubiesen experimentado nada más de mí de lo que hasta este momento han experimentado. Y el Señor les dice, yo sabía que ahora están listas para recibir una nueva revelación y mayor de lo que hasta ahora han conocido de mí. Entonces diga conmigo, los silencios de Dios es para llevarme a un mayor nivel de revelación de Él. Pero a veces no entendemos. A veces nos desesperamos, nos angustiamos, le damos una mala interpretación a los silencios del Señor. No logramos entender, mis hermanos. Y el Señor estaba diciendo a Marta, Marta, quiero que sepan algo, yo soy la resurrección y la vida. Mi negativa y mi silencio no fueron un rechazo, sino una oportunidad para que les revelara más de mí, de lo que antes no han conocido. Hay tantas personas pensando que están siendo rechazadas porque no le responde cuando le está pidiendo en oración una respuesta a su necesidad. Pero no es rechazo. Dios te está preparando para revelarle algo mayor. Y miren, mis hermanos, ¿sabe algo? Marta, que significa el Espíritu, María, que significa el Espíritu, dice la Biblia, vaya conmigo, en el versículo 28. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Versículo 32. Mas cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mira la manera como María le habla al Señor, totalmente diferente a como Marta, angustiada, le dijo al Señor. Algo diferente, mis hermanos, y termino con esto. La razón por la que muchas veces
el Señor guarda silencio en nuestra vida y no hay respuesta a lo que estamos pidiendo, es porque Él necesita, escuche, revelarse a usted y a mí de una manera mucho más amplia. Ahora, ¿sabe algo? Me llama la atención porque cuando el Señor le dice a María, ¿dónde está Lázaro? Escuchen esto. El Señor le está diciendo a Marta, al alma, ¿dónde está Lázaro? A Marta le dice, ni lo pregunte porque hiede. Mi hermano, escuche, muchas veces nosotros no entendemos que hay una pregunta del Señor Jesucristo diciéndonos, ¿dónde está tu carne? Que necesita morir. Pero que muchas veces nosotros decimos, es que ni yo me aguanto ese olor. Y muchas veces nosotros, mi hermano, como iglesia, estamos cargando todavía un Lázaro interno en nosotros que hiede, que es carne podrida, ¿cierto? En los que más bien, ¿sabe qué hacemos? Tratamos de como sepultarla en un lugar y colocarle una piedra para que nadie lo vea. Y que muchas veces, escuche, esa carne, que es la que el Señor quiere resucitar, que es la que el Señor quiere sanar, que es la que el Señor quiere liberar, nosotros mismos la estamos escondiendo, cada uno con una piedra. No entendiendo que ese silencio es para bien, que ese silencio es para purificar nuestra carne y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén irrepresiblemente en santidad para el Señor. Pero decimos como dice Marta, mire, vaya conmigo. Versículo 39, Jesús dijo quitar la piedra. Marta, que significa el alma, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Porque es de qué? Pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy podemos estar dándole al Señor esa misma respuesta? ¿Sabe que Lázaro era su propio hermano? Lázaro era su propia carne. ¿Pero cómo lo está viendo ella? ¿Y cómo lo declara? Que hiede. Y hermanos, hay cosas en las que nosotros todavía estamos conscientes que necesitan recibir una resurrección del Señor porque no han muerto todavía. ¿Cuántas cosas ocultas hay que yo mismo, escuche, yo mismo he sido el que le he puesto esa piedra? Y es una piedra que hoy quiero que usted entienda. No es el Señor Jesucristo el que la va a quitar, sino que le dice, ordena, usted mismo tiene que quitarla. Usted mismo tiene que conocer el hedor o la hediondez que produce ese pecado oculto, que produce eso que todavía no ha muerto en la carne, eso todavía que huele, eso todavía que fastidia. Pero que, mis hermanos, mire, usted y yo podemos ser conscientes de esto, ¿cierto? Podemos estar muy claros. Y, escuchen esto, mientras usted y yo no seamos los únicos en quitar esa piedra, no va a haber resurrección de lo que usted quiere ver hoy resucitar.